Buenas noches, que el Señor le bendiga ricamente. Retomando la serie de jurisprudencia divina, quiero ya entrar en materia con la misma Biblia en mano al tercer video, donde podemos ya con la palabra sustentar lo que planteamos en los dos videos anteriores, con una exégesis y reforzar el punto de vista que sostenemos lo que tenemos una visión escatológica futurista, es decir, los que creemos que las profecías del fin, de la que hablan no solamente Juan en Apocalipsis, sino también en el Antiguo Testamento Daniel, Joel, Zacarías, etcétera, están por cumplirse en su gran mayoría. Por el contrario, la teología del reemplazo, que sostiene que pues prácticamente Dios rompió los pactos, o bueno, ellos entienden que Israel rompió los pactos, pero de acuerdo a la escritura, como ya vimos y ahora leeremos, el pacto de Dios con Abraham que sustenta los posteriores es irrevocable, como reiteró también el apóstol Pablo, que el llamamiento de Dios a Israel y los dones es irrevocable, son irrevocables, y que Dios no puede negarse a sí mismo y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dicho eso, creo que es bastante clara la escritura en ese sentido y vamos a entrar en materia ya. Permítanme compartirles eh, la palabra y, bueno, y también reiterar de que, o más bien enfatizar que ellos piensan, los preteristas, los de la teología del reemplazo, que, por ejemplo, no sé, como que estamos en el milenio, lo cual me resulta bastante extraño, ¿verdad? ¿Qué clase de milenio es este sin el rey, no? Porque el rey de gloria es el que va a reinar en el milenio. Y ese es Yeshua, Jesús de Nazaret, Yehoshua, Hamashiach. Entonces, este milenio en el que el mundo está patas para arriba, con guerra, rumores de guerra, el mundo de mal en peor, el carácter de los hombres, como profetizó Pablo en los últimos días, pues, ¿qué quiere que le diga? Al menos que se interprete la Biblia como una fábula o a Dios como un Dios que no es el mío es, como ya lo dije la vez anterior, fiel y verdadero a su palabra, pero siento yo, quizás me equivoque, es mi opinión, que el preterismo requiere de un Dios que no es el de la Biblia para sostenerse en pie, con su pie de barro, a propósito. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el segundo video, Dios juró por sí mismo, le dio un carácter eterno a los pactos que hizo con Abraham, etcétera. Luego es como bastante complicado sostener de que eso no fue así, o más bien que no era lo que Dios quería decir, y que de pronto Abraham pues le entendió mal todas las coordenadas y promesas que Dios le hizo tangibles, diciéndole desde este río hasta el otro, le dijo, mira la tierra al norte, al sur, al este y al oeste, porque todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia, siempre, siempre, perdón, hablándole de coordenadas físicas, geográficas, y hablándole en términos jurídicos de que eran pactos olam, y que solo Dios lo firmó, como ya lo vimos. Luego, para que todo eso sea alegorizado,
se requiere de un Dios prácticamente mentiroso o que comete perjurio, que dice, por mí mismo he jurado que todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia, y que de pronto cambia de opinión y dice, no, en verdad no era así, hay que alegorizarlo porque yo lo que quise decir era una alegoría y esto aplica más bien a los gentiles, a la iglesia. Y no se trata de un tema de que uno u otro, porque la misma bendición de Abraham siempre incluyó a todas las naciones de la tierra. Dios le dijo claramente, haré de ti una gran nación, o sea, de su descendencia. De hecho, algo bien importante en este pasaje es que cuando ya después de la guerra que hubo con los reyes de Oriente, con Kedor, Laomer, con los otros reyes, Anrafel, etcétera, que invadieron, fueron arrasando hasta que llegaron a las ciudades de la llanura, léase Sodoma, Gomorra, Seboín, Zoar, Atma, y pues se tomaron entre los cautivos a Lot, el hijo de Abraham, después de esa guerra, que Abraham pues liberta a su sobrino y al resto de los cautivos y Melquisedec lo bendice en nombre del Dios Altísimo, que por primera vez se registra ese título en las escrituras, el Elión, a Abraham, y Abraham esa revelación de una vez la toma e identifica a ese Dios por el cual lo bendijo Melquisedec, que es el mismo Dios, el creador del universo. Abraham lo identifica como Jehová el Elión, cuando estaba eh, no disputando, pero cuando le recalcó al rey de Sodoma que no le interesaba ni un cordón de las sandalias de ellos, para que no dijera él después, yo enriquecí a Abraham. Y él dijo, he jurado a Jehová el Elión, tal como lo bendijo Melquisedec, una figura profética y especial que la Biblia en el Nuevo Testamento también habla de él. Y después de esa guerra que la encabezaba precisamente el rey de Elam, de lo que sería hoy en día Irán, y no es que estaba mal la guerra, me estoy extendiendo, ¿no? Pero bueno, es que este tema me apasiona. La guerra no estaba mal en qué sentido, por supuesto que digo, Dios es un Dios de paz, pero este es el mundo en el que vivimos y pues resulta que cuando Noé maldice a Canaán, su nieto, por lo que hizo su hijo Cam, pues ya la suerte estaba dictada de Canaán, así que era cuestión de tiempo. Y si vemos más adelante las 5 ciudades que invadieron, el rey de Elam y los otros reyes de la coalición, son las mismas ciudades que Dios después, en una teofanía, eh, descendió para destruirlas, porque siempre se habla de Sodoma y de Gomorra, porque eran las principales y las más perversas, pero eran las 5 ciudades que cayeron bajo el juicio de Dios. Y solamente se salvó, si mal no recuerdo, Zoar, porque Lot en el escape le pidió a Dios que le permitiera quedarse ahí en Zoar, pero las otras 4 Dios la destruyó. Bueno, después de ese evento, de una vez Dios vuelve a manifestarse a Abraham para ya formalizar el pacto, con el pacto de las mitades que vimos en el video anterior, ¿verdad?
Y en ese pacto, pues, Dios vuelve y le recalca con lujo de detalles todo lo concerniente y siempre incluye a todas las naciones, no solamente a la descendencia biológica de Abraham, que es Israel, sino a toda la familia de la tierra, porque su plan de redención es universal. Entonces, Dios no se equivoca. Hay un hilo conductor y no es que Dios dice, bueno, quítate tú para poner al otro, sino que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, al judío primeramente y también al griego y a todas las naciones, no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre ha sido el plan de Dios. Entonces yo no entiendo por qué entrar en semejante dicotomía de que o uno o el otro, todos estamos en el olivo. Israel, por supuesto, que está en suspenso como nación por un tema que Dios va a tratar con ellos. No nos compete a nosotros meternos como creyentes gentiles y decir, ah, bueno, es que Dios pues ya desechó a Israel y ahora nosotros somos Israel. Eso no es bíblico. El mismo Pablo lo dijo, desechó Dios a Israel. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice los gentiles que no nos jactemos, ¿verdad? Por ser parte ahora injertada en el olivo, ¿ya? Dice, porque no sustentas tú el olivo, no sustentas tú la rama originales, las naturales, sino que la raíz, que son los pactos que Dios hizo con Abraham, y la rica savia de ese olivo sustenta a las ramas naturales que no todas fueron desgajadas. Y ya Dios tratará con Israel en su tiempo. Entonces, cuando Jesús resucita y le preguntan los apóstoles, los discípulos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús no le dijo, no, pero es que ya Israel pasó a la historia porque no creyeron en mí. Él le dijo, tranquilo, no le toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero vosotros me seréis testigos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como gentiles? Ser testigos de la obra que hizo el Hijo del Dios viviente cuando se hizo hombre, cuando habitó entre nosotros, cuando vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos. Y gracia y gracia sobre gracia, porque la ley fue traída por Moisés, pero la gracia vino por Yeshua. Entonces, esa encarnación del Hijo de Dios profetizada en Isaías, etcétera, nos toca a nosotros ser testigos y ese evangelio predicarlo a toda criatura por todo el mundo. Jesús no le dijo a ellos, predican a los gentiles, le dijo, comiencen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios es abarcador y todos caben. Todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén. Entonces, no es una denominación X, un dogma X, el que tiene la autoridad para decirle a Dios sobre sus sazones y su tiempo para con Israel, el pueblo con el que él hizo el pacto. Y Jesucristo lo dejó claro. Son las sazones, perdón, de el Padre. Es su sola potestad. No es potestad de los preteristas, ni de los de la teología del reemplazo, ni de nadie.
es potestad del Padre. Nadie tiene mayor potestad y autoridad que Dios para hacer lo que Dios no hizo, que fue lo que alegan ellos, léase los preteristas totales y parciales, que Dios desechó a Israel y pues que ahora la iglesia es Israel. Falso y falaz y no es lo que dice la Biblia. Vamos a entrar en materia y vamos a leer las Sagradas Escrituras y que ella nos hable, no lo que diga el hombre. El hombre y el corazón del hombre es engañoso, pero Dios es veraz y sus palabras son sí y son amén. Y lo que Él promete lo cumple. Amén. Pues dicho eso, entremos en materia. Permítanme compartir pantalla. Aquí cierro un momentito el video y comencemos desde el principio, cuando Dios llama a Abraham. Y yo creo que todo ser humano tiene un cerebro y todos los creyentes en Yeshua tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y aquí no se trata de que alguien tiene el patrimonio de la revelación y que las profecías son privadas y que los preteristas, pues digo, de repente descendientes, a mi parecer, de la alegoría de Orígenes y anterior a él de Filón de Alejandría, emparentados con Agustín de Hipona y la ciudad de Dios, y pues después ya sistematizados con Luis de Alcázar, el jesuita que sistematizó la Biblia alegorizando las profecías que son bien claras y que no solamente hablan de estos temas escatológicos y del fin. De hecho, Gabriel le dijo a Daniel cuando le reveló estos mismos temas escatológicos, estas profecías, le dijo, sella algunas de ellas porque son para el tiempo del fin. Pero tal parece pues, que el mismo Gabriel, que cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dudó, le dijo, pues te vas a quedar mudo hasta que esto pase para que la próxima vez crea, pues este Gabriel que dijo, yo estoy allá arriba y veo el rostro de Dios, y si estoy aquí es porque Dios me envió, así que cree. Y ese mismo Gabriel también le reveló a Daniel, el ángel Gabriel, el que reveló pues la anunciación del nacimiento del Mesías a María y, perdón, cometí un error. Anteriormente me refería a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. No sé si fue eso lo que dije. Si no fue así, lo corrijo. Gabriel le anunció a Zacarías que iba a nacer hijo de él y de su mujer, Juan el Bautista, que es el precursor, el que iba a allanar y preparar el camino al Mesías, Yeshua. Y pues quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Y es el mismo que le anunció también a María, pues que iba siendo virgen a dar a luz al Mesías. Bueno, este Gabriel que le reveló a Daniel todos estos temas del fin, incluido el hombre de pecado, el anticristo, que pues los preteristas dicen que ya vino y que era Nerón, y bueno, ¿qué le puedo decir? El mismo Gabriel le dice a Daniel que selle porque esto es para el tiempo del fin. Pues que yo sepa, el fin pues no se sitúa cronológicamente en el año 70 después de Cristo, con la invasión de Tito Vespasiano y la destrucción del segundo templo y de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Cuando el imperio romano pues, ¿qué le puedo decir? Dispersó al pueblo judío por toda la tierra.
pues no creo que en ese marco cronológico se hayan cumplido estas profecías, pero tal parece que los preteristas pues, y algunos eruditos de esta teología tan particular, pues que quieren enseñarle a Dios y quieren alegorizar su palabra bendita, pues saben más que Gabriel que está allá arriba y ve el rostro de Dios y que le dijo a Zacarías, pues no creíste, pues mudo te quedas. Y después cuando ya tú veas que estoy hablando en serio y que vengo de parte de Dios y que yo veo su rostro, entonces pues ya se te va a remover, no sé si llamarle castigo o la disciplina, para que otro día pues crea y no cuestione, porque si estoy aquí es porque Dios me envió y te estoy dando palabras de vida eterna. Bueno, ¿qué le puedo decir? Los preteristas saben más que Gabriel, al parecer, que le reveló estos mismos temas, reitero, a Daniel y lo ubicó en un marco cronológico hacia el fin, cuando la ciencia aumentaría, etcétera. Y no solamente es el Apocalipsis y Daniel, hay una serie de profetas en la Biblia que hablan de estos temas escatológicos, ¿verdad? Entonces, para poder sostener el preterismo, la teología del reemplazo, hay que torcer prácticamente todo el corpus profético del Antiguo Testamento y no pocas profecías del Nuevo. Por eso es que desde mi punto de vista, el preterismo pone en tela de duda el carácter de Dios, que promete, que jura por sí mismo. Y pero bueno, dice el preterismo que pues Dios pues no tiene que cumplirle a Israel, porque sus promesas eran simples alegorías. Bueno, da bastante miedo esos puntos de vista del hombre con su filosofía griega, que es lo que creía Orígenes, lo que creía Filón, que estaban helenizados, lo que el mismo sistema hermenéutico que heredó Agustín de Hipona, y pues Luis de Alcázar lo sistematizó y es lo que sostiene el preterismo hoy en día y no es lo que creía la iglesia primitiva, no es lo que creía Pablo ni los apóstoles, no es lo que creían los padres apostólicos que eran de escatología futurista. Entonces, si ni uno de los pilares creían en eso, ¿de dónde salió el preterismo? ¿Qué sustenta su escatología? Porque la Biblia no es. Pero bueno, me estoy extendiendo y vamos a leer la palabra. Arranquemos con el llamado a Abraham. Bueno, antes de comenzar con la lectura, debemos aproximarnos al texto con una serie de preguntas para no leerlo solo de forma devocional, sino que para hacer una exégesis eh, más propiamente tal, que nos ayude a extraer y a escudriñar en un nivel más profundo los tesoros de las Sagradas Escrituras. Aquí les voy a facilitar una serie de preguntas con la que podemos aproximarnos al menos para una exégesis básica a la hora de analizar el texto. Entonces, pasos para realizar una exégesis bíblica, preguntar al texto, uno, quiénes son los protagonistas del texto leído. Dos, quién dijo qué, a quién se lo dijo, qué le respondieron, cómo y cuándo y dónde. Y tres, cuál es el género literario del texto analizado. Eso es importante porque a la hora de interpretar
un texto de la escritura, debemos estar conscientes de que pues hay una serie de géneros literarios en la misma. Hay historia, parábolas, hipérbole, eh, libros poéticos, proféticos, apocalípticos, o sea, escatología ya del tiempo final, etcétera. Así que todas esas herramientas debemos tenerlas pendiente y no pensar pues que toda la escritura se lee y se interpreta pues de la misma manera. Entonces, cuatro, ¿cuál es el trasfondo histórico, cultural, geopolítico, religioso, usos y costumbres del texto analizado? También es de suma importancia porque muchas veces nos aproximamos a la lectura de las Sagradas Escrituras pensando de que estamos leyendo un libro pues que se ajusta o que se escribió, digamos, unos cuantos días atrás. Entonces debemos despojarnos de los lentes y de toda nuestra visión actual, contemporánea, y trasladarnos más bien con los lentes que nos retratan y nos dan una radiografía de la época en la que nos estamos situando, en la que se sitúa el texto. Y eso nos va a arrojar mucha más luz y mayor comprensión. Cinco, ¿cuál es el significado etimológico de las palabras claves del texto? En, permítanme aquí corregir aquí, en la lengua original en que fue escrito, léase hebreo, arameo, griego, lo cual no implica de que al leer en castellano, que la Biblia no se apega o que su mensaje no es fidedigno, porque imagínese usted pues, que todas las personas en el planeta tengan que para saber cuál es el plan de Dios para su vida, hablar por fuerza hebreo, griego y arameo está como complicado, ¿verdad? Entonces, lógico que el Señor le permitió a las personas muy preciadas que se dieron a la tarea de traducir la Biblia con la sabiduría de Dios, realizar una labor loable, y al sol de hoy la Sagrada Escritura pues es el libro que más se ha traducido a más idiomas y se acerca bastante. Es decir, podemos descansar en que, por ejemplo, la versión que leo yo, que prefiero yo, porque en esta misma biblioteca de Logos tengo una serie de versiones y lógico que a veces las cruzo una con otras, pero bueno, por tema ya de tradición o de costumbre, la Reina Valera 60 es la que, por la que me decanto yo. Entonces, es una versión que pues yo la recomiendo y en cuanto al hebreo, pues digo, está bastante potable y también en el griego. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el contexto inmediato? Y como que se me iban algunas letras que no eran previo y posterior al texto analizado. Eso también es importante porque no podemos leer la Biblia de manera aislada. Digamos, estamos leyendo un libro y agarrar un versículo y armar una doctrina a partir de un versículo, así no funciona. De hecho, la Biblia, cuando fue escrita, ni siquiera tenía las divisiones que tenemos ahora que nos facilitan la lectura, léase los capítulos y los versículos. Entonces yo recomiendo leer todo el libro, pero si no se puede, al menos que nosotros sepamos el contexto más inmediato que precede y el posterior también del texto que estamos analizando para tener una idea más amplia. Y siete, ¿quién es el autor del libro?
y en qué fecha lo escribió. Todo eso es importante a la hora de analizar las Sagradas Escrituras de una manera un poquito más, como quien dice, en serio, ¿verdad? Entonces vamos a lo que vinimos. Déjenme regresar aquí al texto que vamos a leer, porque vamos a ir en orden, leyendo desde las primeras interacciones de Dios con Abraham, porque ¿qué es lo que queremos? Que las diapositivas que yo le mostré podamos respaldarla con la Biblia en mano, porque hasta ahora en los dos videos pues le he hablado yo y se supone que ustedes me dan el voto de confianza de que lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Pero bueno, leamos la palabra para ver si efectivamente es así. Y vamos a ir paso por paso, desde el primer llamado y hasta donde pues el Señor me dé la fuerza, y si no, pausamos y después en otro video continuamos. Dios llama a Abraham, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Digamos un poquito más. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Este cambio es importante porque estamos viendo que cuando él estaba todavía en Harán, pues Dios le habló y le dio la orden. Como la Biblia no registra si se le apareció, pues vamos a pensar pues que le habló de manera audible o en visión o en sueño, pero él tuvo la plena certeza que era Jehová Dios el que le habló. Pero aquí ya, cuando él cumple y pisa Canaán, entonces ya él tiene de parte de Dios una teofanía, y Dios se le apareció, que vendría siendo en hebreo, vamos a ver, Jera, y suena así. ראה, Ajá, ese es el verbo, y ya conjugado en el tiempo donde él ya se le apareció a Abraham, pues entonces Vayera, amén. Y le dijo a tu descendencia. Esto también es importante. Vamos a ver qué nos dice el hebreo, porque aquí pues es donde tropiezan de mutuo acuerdo ambas vertientes del preterismo, de la teología del reemplazo, ¿verdad? Cuando dicen de que pues que Dios reemplazó, reitero, a Israel porque falló en el pacto, y lo reemplazó por la iglesia gentil, cosa que la Biblia no dice, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Dios es, pues digo, ¿quién puede ser más certero que Dios? Y si Dios se le aparece a alguien, póngase usted en el lugar de Abraham, que Dios te llama donde quiera que vivas y te da una orden expresa
de que vayas a X tierra, que Él va a ser una gran nación de ti y va a bendecir a toda la familia de la tierra, perdón, a través tuyo. Y después, cuando tú cumples y pisas esa tierra, Dios se te aparece de una manera física que tú lo puedes ver, ¿no? ¿Verdad? En el tiempo, espacio que está hablando contigo y tú dices, wow, no me lo imaginé. Entonces, pues no es que estaba yo, pues, sugestionado, sino que, pues, obedecí y veo que es verdad, aquí está Dios en una forma humana hablando conmigo, no me lo estoy imaginando. Y Dios lo que te dice es, bueno, ahora mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer, como te dije, Legoy Gadol, una gran nación de ti, pero también tengo un plan para redimir a toda la humanidad a través tuyo, ¿verdad? Por tu simiente, pero a tu misma descendencia biológica, pues yo quiero recompensarla, no porque te deba nada, sino porque me place, pues, porque nadie hay que partir de ese hecho. Ningún ser humano puede hacer un pacto con Dios. No se puede, ¿por qué? Porque un pacto es un convenio, un tratado entre iguales, ¿verdad? Que negocian, que acuerdan, que establecen unas cláusulas de ganar, ganar, etcétera. Y pues si no es entre iguales, pues es entonces entre un señor que venció en la guerra y su vasallo, etcétera. Pero Dios no es que tuvo ni una guerra con Abraham, ¿verdad? Entonces él lo escogió por iniciativa propia como parte de su plan de redención universal. Ya una vez que habíamos caído en Edén, como hablamos la vez anterior en el otro video. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un pacto con Dios? Porque, por ejemplo, yo, Eric, no puedo decirle, Señor, esto lo digo porque a menudo uno ve, pues, hermanos, pues, sí, pentecostales, porque aquí, pues, uno no se casa con ningún dogma, ¿verdad? Uno se debe a las escrituras, ¿ya? Entonces no se trata de que vamos a aplaudir todo lo que diga la iglesia pentecostal o los de corte escatológico eh, dispensacionalistas, futuristas, sino que también hay temas que digo, no necesariamente se ajustan a la Biblia y pues ellos lo dicen, como que por ejemplo, cuando te dicen, pacta con Dios, eh, tienes un hijo enfermo, un familiar que no tiene trabajo, etcétera, eso suena más bien a brujería. ¿Qué quieren que le diga? ¿Ya? Con Dios no se pacta. Dios pacta con el hombre bajo su propia iniciativa cuando le da la gana y porque le da la gana. Porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer? Le voy a decir, Dios mío, mira, yo voy a hacer un pacto contigo, yo te voy a dar, qué sé yo, el X cantidad, pues como dijo el hermano en la televisión, pues yo te la voy a dar para hacer un pacto y tú tienes que darme A, B, C, X, Y, Z, pues eso no es bíblico. No se puede. Todos los pactos que Dios hizo, ya fuera con Noé, con David, eh, con Aarón y su descendencia, el pacto, ¿verdad? Del sacerdocio, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, el pacto que hizo con Abraham, etcétera, en todos tienen un denominador común y es que Dios tomó la iniciativa y él dijo, por ejemplo, con Abraham, como vimos, y estamos viendo ahora, vamos a hacer el pacto y Dios fue el que lo ratificó. Abraham se durmió. Dios lo dejó que cayera en un sueño profundo, tarde más, así como cuando también durmió a Adán, perdón, sí, a Adán al principio, eh, y entonces de su costilla hizo a Eva, igual, ¿no? Se durmió Abraham y Dios fue el que ratificó el pacto. Es un pacto vinculante porque Dios mismo se comprometió y apuntaba al Mesías.
porque el caret, que significa cortar, que era lo que le pasaba, ya se lo dije en el video anterior, a el que firmaba el pacto de las mitades de los animales partidos en el próximo cercano oriente. El compromiso era que me pase a mí lo que le pasó a ese animal si no cumplo. Ambas partes pasaban y Abraham se durmió. Entonces fue Dios el que ratificó el pacto, el de la iniciativa del pacto y todos los pactos de la Biblia, que por cierto hay otro denominador común, porque muchas veces cuando usted quiera defender su posición escatológica futurista, se va a encontrar con que los preteristas le van a sacar, según ellos, un as bajo la manga y le van a decir, no, pues como todos somos ignorantes y como solamente pues ellos entienden el hebreo, ¿verdad? Y el griego, entonces te van a decir, partiendo de su premisa falsa, de que pues nadie más sabe leer, por lo que veo, ¿no? ¿Ya? Y van a decir argumentos de esta índole de que, por ejemplo, Olam no siempre en la Biblia significa eterno. Y sí, es verdad, es correcto. No siempre, pero ¿cuál es la etimología de la palabra? ¿Verdad? ¿Y cuál es el porcentaje en el que siempre significa eterno? ¿Y cuál es el análisis del contexto? Porque uno no puede sacar un versículo, ¿verdad? Como un as bajo la manga de cualquier de manera aislada de un texto que no tiene nada que ver con los pactos y decir, mira, en este versículo Olam no significa eterno, ¿verdad? Así que en el pacto que hizo Dios con Abraham, aunque diga que era un pacto Olam, o el que hizo con el pueblo de Israel, que también lo llama Olam, de hecho, todos los pactos que hizo Dios, ya fuera con un grupo de personas como la humanidad, en el caso de Noé, una vez que salen del arca y Dios le dice, mira, yo no voy a enviar más un diluvio de aguas sobre la tierra y voy a hacer mi pacto y pongo mi arco en las nubes y cuando ustedes vean que yo traigo nubes sobre la tierra, no se asusten porque no voy a volver a destruir, al menos por agua de diluvio, ¿verdad? Y Dios le llama a ese pacto también Brit Olam. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que Dios sí puede destruirla con un diluvio, porque no hay que tomarlo en serio cuando Él le llama un pacto Berit o Brit Olam. Entonces, si ven las incongruencias, las incoherencias de hacer eisegesis, es decir, de obligar al texto bíblico a que diga nuestro dogma, lo que nosotros queremos que diga, y no una exégesis intelectualmente honesta que se apegue al contexto. Bueno, el contexto de todos los pactos que Dios hizo en la Biblia son compromisos que Él adquirió en lo que se comprometió de manera legal y jurídica y hasta juró por sí mismo y a todos les llama Brit o Berit Olam. ¿Qué tal? Entonces ese es el contexto. Así que si alguien te saca un preterista, que son pues por lo que veo pues lo único que saben la Biblia y que saben hebreo, ¿verdad? Pero yo también sé hebreo y eso no me convierte en el dueño de la verdad, ¿ya? Por ejemplo, los preteristas como buenos descendientes de los filósofos griegos, ¿verdad? Y en su hermenéutica tan particular y que a veces, pues digo, hasta coquetea un poco rosa con el gnosticismo, en el que la materia era mala y solamente el espíritu era lo bueno y que cómo es que Dios va a redimir de nuevo la tierra y que va a estar en un milenio 1000 años acá, pero si la tierra la hizo fue Dios.
Y cuando él la hizo, él dijo que Dios vio, Elohim, todo lo que él había hecho y he aquí que era muy bueno. Entonces, cuando Dios crea un mundo material, él dice que era muy bueno y ese es su plan y su proyecto original. Entonces, ¿cuál es el problema con que él restablezca la tierra material y le dé la gana a él, que es el creador, de retomar su proyecto en la tierra y de que su reino 1000 años permanezca en la tierra? De hecho, es lo que Jesús dijo, es lo que digo yo, ¿no? O creemos en la Biblia a cabalidad de Génesis o Apocalipsis, o creemos en un dogma y queremos que la Biblia se acomode a nuestro dogma, ¿verdad? Porque yo no sé si alguien sabe más que Jesús. No sé si un preterista, por más que diga que habla 1000 idiomas, por más pues que tenga todo el conocimiento, la expertise en 1000 disciplinas y toda la erudición del mundo, ¿verdad? Que de repente se le pueda ocurrir que sabe más que Jesús. Y si Jesús, cuando nos da una guía de cómo orar, que sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cómo oramos? Y él le dio el Padre Nuestro como una guía, no para que la repitan de memoria, ¿verdad? Sino para que sigamos esa guía, valga la redundancia, a la hora de orar, ¿verdad? Nos dirijamos al Padre, etcétera. Pero Jesucristo dice a alguien, pues que pasa dice algo, perdón, que pasa mucha gente por alto, incluidos los preteristas. Jesucristo dice que al orar le digamos a Dios, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Será que de repente Jesús, pues como no había hablado con los hermanos estos tan sabios que andan despotricando contra todo lo que tenemos, una esperanza en que Dios establezca su reino milenial en la tierra, ¿verdad? Estos hermanos tan sabios y algunos de ellos tan agresivos, que también eso, pues digo, no sé si decir que me preocupa porque, bueno, tiene que pasar, ¿no? La gente al final del día tiene un libre albedrío para creer lo que le dé la real gana, pero la Biblia es la que tiene la razón. Entonces, si Jesucristo nos dice a nosotros que tenemos es que orar a que ese reino de Dios venga a la tierra, ¿verdad? Para que la voluntad de Dios, así como es hecha en el cielo, también en la tierra se haga, porque vamos a hablar claro, desde que nuestros padres cayeron, ¿verdad? El mundo pues está patas para arriba, ¿ya? Entonces Jesucristo en su primera venida vino a librarnos del poder eh, de la muerte y también a darnos vida en el Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo de Dios vino a ser morada en nosotros. Y todo aquel que acepte a Jesús nace, como él le dijo a Nicodemo, del agua y del Espíritu, y ya su nombre es escrito en el libro de la vida y se hace heredero de la vida eterna y coheredero de ese reino milenial y después de la eternidad en la Nueva Jerusalén con Jesucristo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, si ese reino de Dios en la tierra, Jesucristo dice que no es un tema que caducó y dice literalmente que el plan de Dios sigue vigente y que la tierra Él la creó, pues top meot, ¿verdad? Y Él la creó. Se bereshit bara Elohim, et hashamayim bet haaretz, behaaretz haita tohu babohu, behoshek al penei tehom, Ruach Elohim,
Merajefek, al Penei Hamaim, Bayomer Elohim Yehior, Bayehi Oro. Amén. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Amén. Entonces, si Dios es el autor de este mundo tan hermoso que fue sujeto a esclavitud, pero el mismo Pablo dice que la creación gime, ¿verdad? Esperando su redención y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, si Jesucristo vino a redimir al hombre que fue hecho a imagen de Dios, ¿verdad? A su semejanza, y también a la tierra, que cuando el hombre cae, porque Dios le dio la llave y el dominio al hombre de la tierra. Y cuando el hombre cae, pues digo, ese dominio se lo pasó al enemigo, ¿verdad? Y por eso el mundo está así como está. Pero el plan de redención de Dios es cabal, porque el brazo de Jehová no se ha cortado, y así como Él viene a redimir a la humanidad, después Él va a volver, así mismo como los vieron los testigos que presenciaron cuando ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, que una nube lo tomó. Los ángeles le dijeron, tranquilo, este mismo Jesús, varón de Galileo, que ustedes lo vieron irse al cielo, así mismo como lo vieron que se fue, a sí mismo volverá. Y entonces es que Él va a establecer ese reino por el que Él dice que tenemos que estar expectantes y orando al Padre que ese reino venga, porque Él hizo esta tierra Tov Meot, muy buena, y Él la va a restablecer de nuevo. ¿Y quién se lo impide? Si Él es el dueño de los cielos, de la tierra, del mar, de la fuente de las aguas, y si Él quiere reinar 1000 años de manera física, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente en esta tierra, porque es el plan también del Padre y del Espíritu Santo, pues ¿quién es el hombre para decirle que no? Y para decirle, no, Señor, esa es una alegoría, mira, tú como que te equivocaste, yo creo que mejor, pues si tú te pones a leer a Orígenes de Alejandría, a Agustín de Hipona, y más atrás al judío Filón de Alejandría, y si tiras más para atrás a Platón, ¿verdad? El filósofo griego, tú vas a ver como que es más efectivo, porque nos vayamos de una vez al cielo, y nos saltemos la parte esa de estar 1000 años en la tierra, porque es lo que nosotros creemos. ¿Qué tal si tú te sometes y nos hace caso a nosotros que somos unos sofisticados y grandes sabios de estirpe neoplatónica y griega, helenista, filosófica, etcétera? Digo, no sé, suena tan surrealista, pero al parecer es lo que mucha gente quiere hacer, ¿no? Porque si la Biblia dice cambio y fuera, no hay nada que alegarle a Dios. Le dirá el barro a su hacedor, ¿qué haces? ¿Puede alguien decirle al Padre que sus sazones y que su tiempo, pues Él tiene que obviar una parte de esas sazones porque no concuerda con los dogmas de ellos? No creo. Entonces Jesucristo es el mismo Dios, como todos sabemos y creemos. Se supone que todo lo que tenemos la fe cristiana lo creemos. Y como Dios encarnado aquí en la tierra, pues Él tenía pues toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y sabía de lo que estaba hablando. Así que no creo pues que alguien pueda corregirlo y decirle, Señor, pues como que no, alegoría mejor y brinquemos de una vez a la eternidad. Los planes de Dios se van a trazar y Él va también a redimir la tierra, y 1000 años estaremos reinando con Cristo aquí en la tierra, porque a Dios así le plació. Bueno, como que de repente me fui por el otro lado, pero es porque a Dios, pues digo,
lo que el Espíritu diga, ¿no? Pero entonces continuamos acá con el tema de Abraham y en esta primera aproximación de cuando Dios lo llama, vamos a ver cómo yo practiqué la exégesis, porque le voy a facilitar una serie de herramientas. Hágase a la idea de que está ni siquiera modestia aparte en un instituto bíblico, sino ya a nivel académico y a nivel universitario, tomando, pues, digamos que un semestre eh, con un conocimiento pues bastante profundo de las Sagradas Escrituras, que es lo que debemos hacer, estar bien preparados, ¿verdad? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, ¿ya? Entonces, algo que le estaba diciendo y se me escapó, o bueno, si lo dije, pues ya, pues como a uno también, de repente tantas cosas que uno habla, ni me acuerdo si lo dije, todos los pactos que Dios hizo con hombres, naciones, humanidad, etcétera, Dios le llamó en el marco jurídico y legal de la jurisprudencia divina por iniciativa propia, Brit Olam, ¿ya? Y aquí, pues en esta misma herramienta de logos, yo tengo todos los pasajes, lo tengo con gráficos de cuántas veces Olam se usa y en qué versículos y texto de la Biblia y en qué sentido. También tengo mapas mentales del mismo tema, etcétera. Entonces uno puede analizar todas las veces en que se usó y cada una en su contexto, no sacarla de un contexto y querer forzarla en otro contexto legal en donde Dios está empeñando su palabra y está estableciendo pactos. Y si se supone que el hombre cumple los pactos, no me imagino yo a un Dios como el nuestro, el bíblico, que es santo, fiel y verdadero y veraz, y su palabra son sí y amén, y lo que promete lo cumple. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, incumpliendo su pacto, imposible. Y partiendo de esa premisa y de esa prerrogativa divina de que la palabra de Dios no pasará y que se cumplirá, pues podemos tener plena confianza de que cuando Dios hace un pacto mucho más que el hombre, Él lo va a cumplir. Y si las cláusulas y el marco que Él le dio es de que son pactos Brit Olam, eternos, perpetuos, pues es así y no hay hermenéutica torcida ni alegórica que pueda contra la palabra del Dios vivo, ni que pueda poner en tela de duda su carácter como un Dios que comete perjurio, que no cumple sus juramentos, que viola pactos irrevocables que él calificó de eternos, de Brit Olam. Dicho eso, para ir culminando ya, voy a leer rápidamente aquí pues la exégesis que hice dentro de la herramienta Logos. Dios llama a Abraham, pues su servidor, Eric, eh, uno, ¿quiénes son los protagonistas del pasaje? Los protagonistas absolutos son Jehová, Dios y Abraham, quien más tarde sería llamado Abraham. Como figura secundaria y acompañantes en la narrativa aparecen Sarai, esposa de Abraham, Lot, su sobrino, y los siervos, bienes que habían adquirido. Dos, quienes hablaban. En esta perícopa, el único que habla es Jehová. Abraham no pronuncia ni una sola palabra en todo el pasaje. Su respuesta al Creador no es verbal, sino de obediencia absoluta, silenciosa y activa. ¿Qué dijo? ¿Quién y a quién lo dijo? Jehová se dirige exclusivamente
a Abraham en dos intervenciones. En la primera intervención, el del versículo 1 al 3, le da un imperativo judicial: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y le dicta 7 promesas condicionales a esa obediencia. Haré de ti una gran nación, Legoy Gadol. Aquí ya lo vimos en los videos, perdón, pasados, así que no voy a repetirme. Lo bendecirá, engrandecerá su nombre, será bendición, bendecirá a los que lo bendigan, maldecirá a los que lo maldigan, y en él serán benditas toda la familia de la tierra, o sea, alcance universal, ¿verdad? Entonces, aquí pues en el hebreo también pues lo recalca, ¿verdad? Que va a bendecir a través de él a Kol Mishpehot Ha'adamah, a todas las familias de la tierra. En la segunda intervención, tras la llegada de Abraham a la tierra, es decir, a Canaán, a Siquem, Dios le dicta una concesión territorial de heredad. A tu descendencia daré esta tierra. O sea, Dios habla en serio, con coordenadas, ¿verdad? Y está hablando de la tierra física. Llegaron a Siquem y Dios le dijo, esta tierra, ¿ya? Entonces, ahí no hay alegoría que valga ni que resista una exégesis seria, ¿verdad? Pues ya vimos esto en el video anterior, así que pues lo voy a saltar para ir culminando, que es Vayera, cuando Dios se le apareció, etc. 4. ¿Dónde se dio el diálogo? El pasaje registra dos locaciones geográficas distintas para los diálogos. El primer diálogo se consuma en Harán, Mesopotamia. Permítanme un segundito nomás para refrescar un poco la garganta. Listo. En Harán, en Mesopotamia, desde donde Abraham inicia su éxodo, aunque en Hechos, como vemos aquí, aclara que el llamado original comenzó cuando aún estaba en Ur de los Caldeos antes de llegar a Harán. En el segundo diálogo ocurre ya dentro de la tierra de Canaán, específicamente en el paraje de Siquem, junto al encinar de Moreh, que debe ser el mismo encinar de Manre, que era el amorreo, que era su aliado, que fue después a la guerra cuando Abraham fue a la guerra contra los reyes que mencioné de la coalición de Oriente, de Mesopotamia, que Dorlamer, eh, también Anrafel, los 4 reyes contra 5 de acá de la llanura, del valle, de todo lo que es, donde está el mar muerto ahora, lo que era Sodoma y Gomorra, como les dije, y que casualmente, no casual porque pues los planes de Dios ya están escritos. Cuando decía yo que no es que la guerra era mala, para que si alguien no lo entendió, no lo saque de contexto, me refería a que esa guerra que hizo Abraham era necesaria primero para rescatar a su sobrino, y que la misma guerra primera que hicieron los reyes de Oriente contra las 5 ciudades de la llanura, pues también tenían un respaldo jurídico divino por la maldición de Noé, como ya les había dicho, a Canaán. Y esas mismas 5 ciudades, pues esta vez que se estaban adelantando esos reyes, pues no fue posible ejecutar el juicio por el tema de que también estaba Lot, y pues intervino Abraham, el amigo de Dios, y ya sabemos el resultado. Venció, y sus aliados amorreos eran precisamente Manre, Adner y Escol, ¿verdad?
que fueron con él a esa guerra y vencieron, y después vino la bendición de Melquisedec, etcétera. ¿Ya? Pero después las mismas 5 ciudades le cayó el juicio que se pendía, y pues llegó cuando destruyó Dios, como ya dije, a Sodoma, Gomorra y a las otras 2 ciudades, a excepción de Zoar. Continuamos. ¿Cuándo y en qué fecha se dio? Pues esto lo voy a pasar por alto para ganar, porque es una exégesis pues algo extensa. Aquí pues estoy comparando, tomando como referencia a Sem, que como ya dije, pues vivió todo el tiempo que estuvo vivo Abraham y 35 años más. Pero eso lo veremos otro día con más calma. Cómo se produjo el diálogo en sueño, visión, teofanía, audible, voz, etcétera. En el primer llamado, el texto dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Y pues en el segundo dice, y apareció Jehová a Abraham. El verbo hebreo utilizado es Vayera, ¿verdad? De la raíz Ra, que significa dejarse ver o hacerse visible. Entonces, pues ya era una teofanía en el segundo. 7. ¿Cuáles acciones inmediatas produjo el diálogo? Produjo una ejecución inmediata de las órdenes divinas. Las acciones de Abraham fueron ruptura total, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo paso por alto porque lo vimos en los 2 videos anteriores. Nada más quería mostrarle. Esto ya va a quedar para el siguiente video, ¿verdad? Cuando Dios vuelve y se le aparece, y vamos a cubrir las 7 interacciones, porque si pueden ver aquí, yo hice todas las exégesis de todas las apariciones. Aquí está la que sigue, que es el pacto de las mitades. Si cliqueo aquí, ahí aparece, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver con lujo de detalles. Vamos a leer para que quede constancia de que efectivamente la Biblia dice lo que yo estoy diciendo que dice, y después vemos la exégesis que yo le practiqué, y eso le va a servir a los que quieran estudiar la Biblia con mayor profundidad a seguir esta hoja de ruta exegética, ¿verdad? Y después vemos la siguiente aparición aquí en el 17, ¿verdad? Cuando Dios le cambia el nombre y le da pues la orden de la señal del pacto de la circuncisión, etcétera. Y en el que sigue, y ahí habla todo, ¿no? De que es una heredad Olam, Ahuzat Olam, imagínese usted. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dios no promete heredades perpetuas. Después de decir, no, lo que pasa es que me dijo un hermano preterista que aunque diga Olam, en verdad es temporal, así que pues vamos a hacerle caso a los preteristas, y en verdad no era para siempre. O bueno, vamos a decir que sí era para siempre, pero Abraham realmente no era a través de tu descendencia biológica, sino que ese día no te lo expliqué, pero creo que ya llegó el momento de decirte que los preteristas tienen razón, y que en verdad era una simbología, una tipología de la iglesia gentil. Cuando Abraham estaba era preocupado de que no tenía prole, y le dijo, Eliezer me va a heredar, era mi siervo sirio de Damasco. Y Dios le dijo, no, tranquilo, no, no te va a heredar ese, te va a heredar un hijo tuyo, ¿verdad? Imagínese usted a Dios diciéndole a Abraham, no, tranquilo, no va a ser así. Y después, sí, mira, en verdad sí fueron los gentiles, Abraham. Lo que pasa que no quería decírtelo ese día, pero ya después, pues escuchando a los preteristas, llegamos a la conclusión que mejor era hacerlo por los gentiles, pues, o sea que el tema de Eliezer que te preocupaba ese día, pues te dio un placebo para que no te preocuparas, y pues yo al final deseché y reemplacé a tu simiente biológica por la iglesia gentil, porque pues bueno, porque me da la gana, y porque los preteristas pues me dijeron como que así era más efectivo. Pues ese Dios no es mi Dios, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el creador, es todopoderoso,
y su palabra es una roca inconmovible en la que uno puede pararse y saber que nada te va a conmover de esa roca inconmovible que es la palabra del Dios viviente y que se cumple. Y cuando Él establece cláusulas y dice que su pacto es Brit Olam y que te voy a dar la tierra en Ahusab Olam, es porque así es y lo va a cumplir. Entonces, y la última acá, en el 22, pues ya es cuando, pues la última teofanía, cuando ya pues se aparece y él come, etcétera, con Abraham, y eso lo vimos en el video anterior, pero acá lo vamos a ver ya con Biblia y con una exégesis. En una de esas teofanías, pues que de las que ya pasé aquí porque voy rápido, fue cuando el tema en el monte Moría con Isaac y cuando Dios juró por sí mismo, imagínense usted, y dijo, juro por mí mismo, porque digo, como dice más adelante en el Nuevo Testamento, no había nadie más grande por el cual jurar, así que Dios empeñó su propio nombre y dice, juro por mí mismo que voy a cumplirte todo esto. Entonces ahora resulta que Dios tiene que perjurar, cometer perjurio y no cumplir, aunque juró por sí mismo, porque digo, le da la gana a los preteristas y porque ellos son los que saben. No tiene sustento bíblico esa teología del reemplazo, del preterismo. Tiene que torcer la mayoría de las escrituras. Y para mí, en mi opinión al menos, usted es libre de creer lo que bien le parezca y lo que el Espíritu le guíe. Ore a Dios, lea la Biblia a profundidad y a ver si la entiende como yo la estoy entendiendo. Yo sé leer español, no sé. De pronto debe ser que el español de la Biblia es al revés, que cuando Dios dice, me comprometo a, juro por mí mismo que voy a cumplir con A, y la vigencia que le doy a este pacto que estoy asumiendo legal es eterna, será que hay que entenderlo al revés. Y alguito de hebreo sé también, y en el hebreo pues puedo corroborar de que efectivamente Dios lo dijo así. Así que lo entiendo tal como dice la Biblia, ¿verdad? No como lo diga ningún dogma. Y cuando ya uno comienza a ver grupos, no interesa si son cristianos, de tradición, de sana doctrina histórica, pero ya algún hermano de estos grupos comienza a hablar de que otros cristianos no son salvos porque no tienen o no comparten su punto de vista escatológico y que los dispensacionalistas y los que creen en el rapto y los que creen en el milenio hablan puro disparate y que son imbéciles y que son brutos y que no saben nada y que Él es el que sabe y Él es la voz de Dios en la tierra, ¿verdad? Y prácticamente borra tu nombre del libro de la vida a Él, pues porque se le ocurrió. Porque si pone en tela de duda la salvación de cristianos lavados en la sangre bendita de Jesús y que esperamos su venida, que venga a nosotros su reino y que tenemos su espíritu. Y él dice pues que de repente hasta ni siquiera cristianos, perdón, verdaderos somos, pues digo, mira, la potestad de decidir quién es cristiano y quién no. Pues ese es un rasgo de una secta. Examinen la secta, todas creen iguales. Ellos son salvos y nadie más es salvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le puedo decir? Estudiemos la Biblia, hermanos. Estudiémosla en serio y a profundidad. Un segundo.
refrescando un poco la garganta. Estudiemos la Biblia, ¿verdad? A cabalidad, con todas las herramientas habidas y por haber. Y como dijo Jesucristo, escudriñad las escrituras, porque vienen tiempos peligrosos, ¿ya? Entonces, a mí no me interesa denominación. Por ejemplo, cuando digo que no me interesa, no quiero decir ahora, porque para que no lo saquen de contexto, no quiero decir ahora que las denominaciones, que uno tiene que ser independiente, inventar su propia denominación, no. Lo que quiero decir es que no me importa ningún dogma si no se ajusta a la Biblia, ¿ya? Yo no estoy casado con ni un dogma. Las iglesias en las que siempre yo me he criado y he asistido son asambleas de Dios. Y mi escatología, pues como ya es obvio, es futurista, ¿ya? Es escatología con un cumplimiento en su mayoría futuro, pero eso no significa que yo tengo que creer todo lo que diga el dispensacionalismo a pies juntillas. Por ejemplo, si el dispensacionalismo me dice a mí de que Dios tiene dos pueblos, Israel, y que tiene otro pueblo que es la iglesia, y digo, yo no estoy de acuerdo porque no es lo que me dice la Biblia, por más dispensacionalistas que sean, ¿ya? La Biblia me dice a mí que hay un olivo, no dos. La Biblia me dice a mí, Pablo en Efesios, que Dios de ambos pueblos hizo uno solo y derrumbó la pared divisoria, ¿ya? Entonces, si la Biblia me dice algo a mí, yo no tengo ningún problema si la denominación a la que yo pertenezco cree en otra cosa de decir que yo no lo creo, porque a mí no me hace sentido y la Biblia es mi guía, no es ningún hombre, no es ninguna denominación, no es ningún dogma, ¿ya? Y si un preterista no puede hacer lo mismo y está casado con su dogma y ya alguno rebasa los límites, como un hermano que me reservo el nombre, pero todos saben quién es, y ya el hermano pues se cree hasta con la potestad de manejar las sazones y los tiempos de Dios y decir, no, Dios desecha a Israel. Tu palabra dice que no está desechado por ti, pero deséchalo, porque a mí me da la gana, pues porque yo soy un sabio. O si el hermano dice lo que quiera decir, pero llega al extremo de poner en tela de duda la salvación de cristianos que le han entregado su vida a Cristo, pues ahí hay un peligro y toca revisarnos. Pero bueno, vamos culminando porque nos hemos extendido bastante por hoy y pronto déjenme ya terminar aquí de compartir para despedirme bien. Señor le bendiga. Wow, fue titánica, una ardua, era exégesis, pero creo que valió la pena y tiene muchas más, porque son 16 tesis, 16 postulados eh, en los cuales vamos a refutar el preterismo, la teología del reemplazo, y ni siquiera hemos terminado el primero. Por eso le digo que esto va a ser prácticamente como un semestre en la universidad. No hemos terminado el primero porque la primera tesis son las teofanías, donde el mismo Dios, las teofanías solamente no, sino también las apariciones de Dios con los patriarcas, donde el mismo Dios le dice, mira, vamos a hacer un pacto porque yo quiero y me comprometo a ABC, ¿verdad? Así que todavía falta Isaac y Jacob, le hace Israel, porque hoy cubrimos Abraham, ¿verdad? Y después de ahí vienen 15 tesis más, y una de ellas, como le dije, es hasta ciencia genómica, que gracias a Dios me manejo bastante bien en el tema. Soy un aficionado y pues digo, le voy a venir con una documentación sólida que refuta toda esta teología pues que quiere que le diga. Ya lo dije todo por hoy, pero espero que le haya sido de bendición este estudio
y esta exploración y aproximación a la escritura, y pronto nos vemos con la segunda tesis, no con la segunda, perdón, eh, con el final de la primera, ¿ya? Porque faltan, reitero, los patriarcas Isaac y Jacob, Israel. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Que el Señor le bendiga ricamente y Shalom, Lei Traot, bendiciones mil y vive Jehová Dios que hizo los cielos y la tierra y que bendito sea Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo, y le rogamos al Padre como Jesús nos enseñó, que venga a nosotros su reino en la tierra para que se haga su voluntad aquí, que siempre fue su plan y nadie lo va a frustrar desde que hizo la tierra, que esa voluntad también se haga como en los cielos, aquí en la tierra, y así va a ser. El Señor les bendiga muy ricamente. Saludos cordiales.